hacer una referencia de por qué Galápagos tiene un Consejo Especial de Gobierno. Y llegaremos a eso en los próximos 3 puntos, pero un colega legislador hacía una pregunta y decía, ¿cómo es posible que de la comisión solamente una persona se haya abstenido para pasar este informe a conocimiento del Pleno? Bueno, precisamente por lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los informes de las comisiones son no vinculantes. Y de hecho, esta discusión que estamos teniendo en el Pleno de la Asamblea se trata precisamente de un acto de respeto de la comisión para poner en conocimiento del resto de los colegas lo que se tiene que hacer respecto de la propuesta de uno de nuestros colegas que ha pasado el filtro constitucional. Quizás aquí vale la pena hacer una reflexión previa, estimados colegas. No es que cuando la Corte Constitucional dice sí, se puede proceder a la reforma, lo que le corresponde a la Asamblea es ir necesariamente a la reforma. Lo que le corresponde a la Asamblea es analizar si es que la reforma es o no es conveniente, porque lo que ha dictaminado la Corte Constitucional es cuál es el camino para hacerlo, si es que la Asamblea quisiera en efecto realizar una reforma, una enmienda o una sustitución de norma de la Constitución de la República. Creo que este es el elemento principal sobre el cual tenemos que trabajar, es decir, a partir de considerar si es que la propuesta que se está haciendo mejora el texto constitucional, mejora las condiciones de administración de las Islas Galápagos, mejora la capacidad de control de la Asamblea y de la República respecto de la administración de las Islas Galápagos, es decir, si es que la propuesta es buena o no es buena. Y en la práctica, todos, absolutamente todos los colegas que se han pronunciado el día de hoy han estado en contra de la propuesta por cómo está presentada. ¿Por qué es que en la Constitución del año 2008 la provincia de Galápagos dejó de tener las mismas características que el resto de provincias y pasó a tener un consejo de gobierno, un consejo especial de gobierno? Porque en el año 2007 Galápagos, bajo su autoadministración, llegó a ser incluida en la lista de los bienes de patrimonio de la humanidad en riesgo. Y es por esto que la República del Ecuador decidió tomar el control sobre las capacidades administrativas y de cuidado de la naturaleza en las Islas Galápagos mediante el establecimiento de una estructura administrativa con rango ministerial para las Islas Galápagos. Valdría la pena reconocer que en el ejercicio de estas actividades, las Islas Galápagos salieron del listado de patrimonio en riesgo. Es decir, la existencia de un consejo de gobierno para las Islas Galápagos ha sido beneficiosa. Y me parece que es sano reconocer que esto ha sucedido independientemente de quién haya sido el presidente, independientemente de quiénes hayan sido los representantes al Consejo de Gobierno, independientemente de los elementos políticos. La estructura específicamente, la estructura constitucional específicamente para las Galápagos, de tener un consejo de gobierno presidido por un representante del Ejecutivo e integrado por funcionarios electos de las Islas Galápagos, ha funcionado, o al menos ya no está en riesgo este patrimonio. Para quienes tienen cierta experiencia, para quienes tienen cierta capacidad de recordar exactamente cuántos habitantes tenían las Galápagos en los 80 y 90, no llegaban a 7,000 habitantes, no llegaban a 10,000 habitantes. En este momento superan los 30,000 habitantes, varios de ellos que incumplen la normativa inicial. Acuérdense que Galápagos tiene características incluso prohibitivas para el resto de ciudadanos de la República del Ecuador, y quizás esto es parte de las cosas sobre las que tenemos que girar la conversación, porque creo que tenemos que entender que las Galápagos son el Ecuador, no es un territorio autónomo, y lo que estamos viendo es un intento secesionista. Y en tal sentido, mi criterio es que la Asamblea no puede dar paso a una reforma, a una enmienda a la Constitución que permite un acto de secesionismo de nuestras Islas Galápagos. Creo que es necesario también reconocer cuáles serían los efectos para la Asamblea en el caso de que las Islas Galápagos pasaran de tener una estructura de consejo de gobierno
conformado como lo dicta en este momento la Constitución y la ley específica, a tener un consejo de gobierno que fuera elegido. Si fuera un consejo de gobierno elegido, la Asamblea no tendría capacidad de fiscalización sobre el mismo. Y me parece que es necesario que la Asamblea conserve estas competencias. Por lo dicho, porque se ha puesto en riesgo por mala administración anteriormente a las Islas Galápagos, porque la Asamblea perdería la capacidad de control político sobre quienes hacen el ejercicio de gobierno sobre las islas, porque se trata de un intento secesionista y porque lo escuché, no podía creerlo, me parece que estaba relativamente fuera de foco. No se trata de que esto se soluciona poniendo un galapagueño a dirigir. Las Islas Galápagos son Ecuador, pongámoslo en términos mucho más coloquiales. Es bastante probable que a los quiteños nos toque reconocer que los mejores alcaldes que hemos tenido han sido los que no han sido quiteños. Entonces, no se trata de dónde nació el que administra, se trata de la calidad de la administración. Y si es que, colegas, se requiere mejorar las condiciones, la capacidad, la estructura de cómo se hace el Consejo de Gobierno, reformemos la ley específica. ¿Quieren tener mejor calidad respecto de las personas que conforman el Consejo de Administración de las Galápagos? Reformemos la ley. ¿Quieren tener mejores sistemas de control respecto de qué es lo que pasa en las Galápagos? Hagamos ejercicios de control político. Pero de ahí a dar paso a un proceso secesionista me parece que hay una diferencia enorme. En tal sentido, presidente, yo quisiera mocionar el archivo del proyecto una vez que ha sido discutido por los colegas. Me parece que existe un consenso generalizado de que esto, así como está, no puede pasar. Creo que es necesario que vayamos, presidente, al archivo del proyecto y en tal sentido así lo mociono y en unos minutos tendrá la moción en secretaría para que sea sometida a votación de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República. Gracias, presidente. Hemos escuchado ya la palabra la asambleísta Alexandra Ramón. El asambleísta Fabricio Villamar destacó la estructura actual de la provincia de Galápagos, que según dijo ya no están en zona de riesgo. Insistió en que ese esquema permitió reactivar a la provincia insular, de ahí que rechazó el proyecto de enmienda constitucional que podría dividir a Galápagos. Vamos a escuchar ahora a la